Los agentes habían entrado, hicieron la formación, hicieron su operativo de ingreso, hicieron su intento de rescate, pero cuando el secuestrador se da cuenta que estaban dentro de la casa, abre fuego y los tirotea. Y me dicen ellos, la verdad es que los mismos agentes en la confusión se dispararon y se mataron entre ellos. Se les cierra un carro, se les cierra el chiván, chocan, le encañonan, le abren la puerta del carro, la bajan del cabello, la suben a la camioneta y se la llevan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Sin Ley. Yo soy C4 Jiménez y aquí les voy a contar estas historias de la policía que tal vez han visto en mi Twitter, que tal vez han visto en mis redes sociales, pero aquí ya saben, les voy a contar más detalles, más historias, cómo me enteré, cómo me contaron, cómo lo fui investigando y cómo lo daremos a conocer. Quédense, este capítulo les va a encantar, se los prometo. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. Voy a contar la historia del secuestro y el fallido operativo de rescate de Yolanda Ceballos Coppel. Un operativo que iba a ser todo un espectáculo de rescate y que acabó en una tragedia en la que murieron 2 agentes, un secuestrador y la víctima del plagio. Quédense, este capítulo les va a gustar. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. La historia que vamos a platicar ahora es la de una mujer que fue víctima de la delincuencia y que también fue víctima de autoridades que quisieron ocupar su secuestro para hacer un show, para hacer un espectáculo y que al final provocaron que todo derivara en su asesinato. Es la historia de una mujer que se llamaba Yolanda Ceballos Coppel. Yolanda Ceballos Coppel era parte de la familia Coppel, de las tiendas Coppel, esas que seguramente ustedes recuerdan, que seguramente ubican, ropa, electrónica y demás cosas en abonos. Ella formaba parte de esa familia de empresarios. Tienen clínicas de adicciones, tienen las tiendas, tienen distintos negocios. Y Yolanda Ceballos Coppel era integrante de esta familia, una mujer que vivía en la zona de la alcaldía Álvaro Obregón, en la parte alta de Calzada Las Águilas, allá por Villa Verdún, Ciudad de México es esto. En 2009 yo trabajaba en un periódico, en aquel entonces que estábamos comenzando, y en aquel entonces nos enteramos de su muerte. Su muerte tras un operativo. Resulta que las primeras versiones que nos dan a conocer, que empezamos a saber, sobre un tiroteo en la zona de Xochimilco, una balacera entre agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia de la ciudad y la Policía Judicial, el área de secuestros de la Procuraduría Capitalina. Nos reportan un tiroteo allá arriba en Xochimilco, nos reportan la muerte de 2 policías, la muerte de un delincuente y la muerte de una mujer. Esa es la primera versión que se da sin que se sepa exactamente qué sucedió. Por supuesto que vamos para allá arriba, para la zona de Xochimilco. Llegamos a una zona, una calle que está entre veredas, entre calles en pendiente, entre calles que serpentean. Llegamos ahí a la zona donde estaba la casa, una casa de 2 pisos. Cuando llegamos, lleno de peritos, lleno de policías, y se ve en la parte alta, desde afuera por supuesto, se ve hacia arriba en la parte alta de la segunda planta de la casa, se ven cristales reventados, se ven pedazos de ventana, pedazos rotos de todas las ventanas, se ven peritos, se ven funcionarios, y entre los peritos está el director de servicios periciales de la fiscalía, un funcionario que se llamaba en aquel entonces, porque ya no trabaja ahí, pero en aquel entonces era Anselmo Apodaca. Está también por ahí el fiscal de secuestros, que en ese entonces era un fiscal llamado Juan Maya, y está el comandante antisecuestros de ese entonces, Erasmo Castillo de la Rosa. Es decir, las 2 figuras más altas en el área de secuestros y la figura más alta en el área de servicios periciales estaban en el lugar. Estaban policías judiciales, estaban elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención, el GERI, que es el grupo élite de la Policía Judicial, y algunos agentes de secuestros. De inmediato, quienes ubicaban a estas personas, sabíamos que el asunto tenía que ver ahora con un secuestro. Era un tiroteo, pero alguna relación tenía que ver con un secuestro por las personas, por los funcionarios que estaban ahí. Y lo que sabíamos es que se habían llevado de ahí a 2 agentes del GERI, de este grupo especial, lesionados de gravedad, que los habían sacado de ahí graves, se los habían llevado en patrullas, y que dentro de la casa había 2 personas muertas. Un sujeto y una señora.
Sabíamos que los hombres que se habían llevado, los policías a los que se habían llevado, habían ya muerto en el camino, que habían llegado uno al hospital, el otro no, pero los dos habían muerto. Es decir, sabíamos ya que el resultado de este tiroteo era 4 personas muertas, 2 policías, una mujer y un delincuente. Y lo primero que se empieza a decir es que se habían enfrentado a tiros, que habían intentado rescatar a la víctima y que había muerto. Ese mismo día da información, anuncia a la Procuraduría, que en aquel entonces encabezaba Miguel Ángel Mancera, da a conocer la información sobre el operativo. Y lo que informan ellos es que estaban efectuando un operativo de rescate de un secuestro. Reportaron que sabían y que ahí mantenían cautiva a la señora Yolanda Ceballos Coppel, y que los agentes antisecuestro, junto con el Grupo Especial de Reacción e Intervención, habían organizado un operativo para rescatarla, que habían llegado de madrugada a esta calle de Xochimilco, que habían ingresado por ella, pero que los habían recibido a balazos. Según la información que dan a conocer, los agentes habían entrado, hicieron la formación, hicieron su operativo de ingreso, hicieron su intento de rescate, pero cuando el secuestrador se da cuenta que estaban dentro de la casa, abre fuego y los tirotea. Dicen ellos que cuando les dispara a los agentes, mata a uno, mata al otro, mata a la víctima, y finalmente en el intercambio de balazos, dicen las autoridades en primera instancia, recibe un tiro el secuestrador y queda muerto en el lugar. Incluso van a conocer algunas imágenes, y se van a conocer imágenes de un arma larga con la que supuestamente los había atacado, el arma con la que los había recibido a tiros, y reportan precisamente que derivado de ese ataque es que el secuestrador mata a la víctima, mata a los policías y él acaba muerto. Eso es lo que se da a conocer. Hablan sobre algunos cómplices de la banda detenidos, hablan sobre una mujer, otros tipos que detienen ahí en el lugar, y dan la conferencia y en eso termina. Así queda el tema, así lo anuncian, así lo da a conocer, les digo, en aquel entonces Miguel Ángel Mancera, y así están las imágenes que se dan a conocer de aquel momento: la casa baleada, los agentes allá arriba, el personal de periciales, y todo queda ahí. Hasta ahí queda el asunto en ese momento. Les contaba yo que estaba en el periódico, un periódico que apenas empezábamos, que se llama La Razón, y en aquel entonces estábamos tratando de levantar el periódico, y entre la información que yo trabajaba, que era por supuesto la policial, encuentro a alguien que está involucrado en el caso, y me dice: oye, es que las cosas no son como las contaron. Resulta que ellos dicen que el secuestrador mató a los agentes, pero no es cierto. La verdad es que no es cierto. Y me dicen ellos: la verdad es que los mismos agentes, en la confusión, se dispararon y se mataron entre ellos. Los dos agentes del grupo especial murieron por fuego amigo. Por supuesto que la información me impactó, me llamó muchísimo la atención, pero necesitaba yo tener algo para sustentar ese hecho. Entre las personas que murieron, entre los agentes que murieron ese día, estaba un agente que se llamaba Julio Rincón, que era hermano en ese entonces de otro agente que se llama Armando Rincón, que eran los directivos, se podría decir, del GERI, del grupo especial. Siempre ellos eran los que daban como los entrenamientos. Armando daba historias, platicaba historias de sus combates en algunas zonas, platicaba historias de sus enfrentamientos. A veces, y como eran hermanos, incluso los veían hacer bromas entre ellos, los veían a ellos cuando estaban jugando, incluso disfrazarse de Batman y Robin para hacer los entrenamientos. Todo el mundo los veía juntos, sabía de eso, de que eran hermanos. Cuando muere Julio y se le hacen los homenajes, Armando muestra su descontento por lo que pasó, pero no hace nada, simplemente lo muestra en el círculo cercano, pero no hace nada, porque Armando
y algunos de sus cercanos, o al menos toda la gente cercana del Geri, ya sabía, ya tenía la información de que todo había sido un fuego amigo y no un asesinato de parte de los secuestradores. Yo busco a la gente del Geri, busco a Armando, busco a los amigos, y muchos de ellos, incluido Armando, se niegan a hablar conmigo, se niegan a contarme las cosas, pues porque estaban en cargos, estaban trabajando, tenían su parte, su función, y ellos revelar o contarme algo les podría costar el trabajo e incluso la cárcel por estar filtrando información. Entonces, ni Armando, ni Erasmo Castillo, que era el jefe de la FAS, ni Juan Maya, ni Anselmo Apodaca, ninguno de todas estas personas me quiere contar información, pero me pongo a buscar, me pongo a investigar y obtengo un video que se grabó durante el operativo de rescate. Y es que resulta que habían llevado las autoridades cámaras para grabar el rescate. Y resulta que las habían llevado porque iban a rescatar a la víctima un viernes para amanecer el sábado, y el domingo iba a haber unas elecciones políticas. Y entonces habían organizado un plan de rescatar a la señora Yolanda Ceballos Coppel, salir con ella victoriosos, deteniendo a los secuestradores, rescatando a la mujer y mostrando que en ese entonces la Procuraduría de Justicia de la ciudad o del Distrito Federal sí estaba trabajando por cuidar a su gente. Y entonces por eso llevaron cámaras para grabar el rescate, que finalmente les falló. Y gracias a esas cámaras es que obtengo yo, en aquel entonces, algunos videos que permitieron sustentar lo que me estaban contando. Que a los secuestradores, que a los agentes, no los había matado el secuestrador. Que los agentes los habían matado las balas de un arma de su propio equipo. El video está tomado en el ingreso de la casa. Se nota, se ve que van en formación los agentes, entran a un patio de la casa, cruzan el patio, entran a lo que es la construcción, suben las escaleras, por supuesto que se ve la espalda de uno de los agentes, se ve el casco, se ven las armas, dan una segunda vuelta para subir llegan a un descanso de la escalera, dan vuelta, suben, y es cuando empieza el tiroteo. Y cuando graban ya, después del tiroteo, el cuarto, se aprecia que todos los disparos vienen desde la parte de la escalera hacia la parte del cuarto donde estaba la víctima con el secuestrador. Es decir, los balazos que le dieron a los agentes les entraron por atrás, por la espalda. Esos mismos balazos que fueron a impactar la pared. Los dos agentes que recibieron los impactos y que acabaron muertos, los balearon por la espalda. No recibieron los impactos de frente, no recibieron los impactos del secuestrador, recibieron los impactos de sus propios compañeros. De hecho, lo que después se pudo saber con periciales, con informes, fue que el secuestrador empieza a disparar el arma larga cuando se da cuenta que estos agentes están entrando, y al empezar a escuchar los balazos es que los agentes reaccionan y comienzan a disparar sin tomar en cuenta que uno de ellos que estaba disparando no tomó en cuenta que frente a él estaban sus propios compañeros, y es como finalmente lo mató. Se dijo también, y esto es algo que no se confirmó, de hecho se descartó después, que a la señora la habían matado los propios agentes, lo cual habría sido un escándalo muchísimo mayor. Eso lo negó Miguel Ángel Mancera en su momento, y al final se descartó. Pero cuando yo doy a conocer el dato de que a los agentes no los había matado el secuestrador, sino que habían muerto por fuego amigo, se hizo un escándalo total. Recuerdo yo que esta nota la obtuve, la publiqué un lunes. Sin embargo, el domingo que la estaba terminando de preparar, hablé yo con la gente de la Procuraduría, hablé con la gente de Miguel Ángel Mancera, y me dijeron que no había problema, que era algo que ellos ya tenían de conocimiento,
pero que si quería lo publicara porque ellos no iban a decir nada. Lo publico el lunes, lo doy a conocer, y en ese entonces estaba el noticiario de Carlos Loret de Mola que se llamaba Primero Noticias, y Carlos Loret retoma mi nota del periódico La Razón, que en aquel entonces, les digo, era un periódico que apenas estábamos naciendo, teníamos muy poco de haber salido, y Carlos Loret retoma mi nota, y Carlos Loret pide una entrevista con el entonces jefe de la Policía Judicial, que era Jesús Jiménez Granados en aquel entonces, y Jesús Jiménez le da la entrevista, y Loret le pregunta, entonces, ¿es cierto que se mataron los agentes por fuego amigo? Y Jesús Jiménez le responde que sí es parte de las investigaciones y que sí existe una gran posibilidad. Lo cual, por supuesto, echa abajo toda la información que había dado a conocer semanas atrás el procurador, su jefe, que en ese entonces era Miguel Mancera. Se contraponían la versión que había dado a conocer Miguel Ángel Mancera, que decía que el secuestrador había matado a los agentes, con la realidad de lo que yo publiqué y la versión que sustentaba y que daba el jefe de la policía, Jesús Jiménez Granados. Empieza un choque y empieza un escándalo. Entonces, ¿quién realmente mató a la señora Coppel? Les digo, lo primero que se empezó a decir fue que la habían matado los propios agentes. Por supuesto que no había en ese momento algo sólido para demostrarlo ni para señalarlo, pero ya ponía en tela de juicio, ponía en duda toda la versión que había dado la autoridad, porque lo que habíamos demostrado en ese momento es que la autoridad había mentido, que a la señora Coppel la tenían secuestrada y que los agentes que intentaron rescatarla murieron no por balas del secuestrador, sino por las balas de sus propios compañeros. En ese momento ya era un escándalo total la nota. Sin embargo, todavía se puso mucho peor. Y es que resulta que después de que doy a conocer esta información, me empieza a llegar más y más y más datos sobre el caso. Y entre la información que me llega, recibo unos informes, recibo unas grabaciones y recibo datos que me revelan que los policías que iban a rescatar a la señora Coppel ya les habían dado la llave de la casa donde iban a ir a rescatarla. Que los secuestradores que iban a rescatar a la señora Coppel ya sabían a qué se iban a enfrentar. Y es que resulta que uno de los miembros de la banda se echó para atrás a la hora del secuestro y buscó a la policía para darles todos los datos de a quién tenían secuestrada, dónde tenían secuestrado, dónde la tenían secuestrada, quiénes la tenían secuestrada, quiénes eran los secuestradores, todos los datos de la banda que hizo el secuestro. Lo primero que tuvo la autoridad cuando secuestran a la señora Coppel es un reporte que da los vecinos de la zona de Las Águilas. El reporte que llega es que la señora Coppel iba en su carro, en un Honda, cuando de pronto se le cierra una camioneta, una Ichiban, se le cierra un carro, se le cierra el Ichiban, chocan, le encañonan, le abren la puerta del carro, la bajan del cabello, se la llevan encañonada, la suben a la camioneta y se la llevan. Le hablan los secuestradores a la familia y le piden una fuerte cantidad de dinero. Ahí es cuando empieza la investigación del secuestro. Sin embargo, un agente de la Fiscalía de Coajimalpa recibe información por parte de uno de los secuestradores. Y este secuestrador le cuenta exactamente todo. Le dice, tenemos secuestrada y tenemos cautiva a una señora, es la señora Coppel, la tenemos en una casa en Xochimilco. El jefe de la banda es un tipo que le decimos el Iván, no se llama Iván, pero le decimos Iván. En la casa la tenemos amarrada, está en un cuarto en la parte de arriba, la tenemos vendada de los ojos, la tenemos amarrada ahí y estamos esperando que paguen tanto dinero para que la secuestren. Y le dice a esta persona, pero yo ya no te quiero tener problemas, ya no me quiero meter en broncas, te lo estoy contando todo para que la rescaten y para que me liberen de este asunto porque yo no quiero tener ninguna bronca. Y entonces lo que hace este agente de la policía, de apellido Servín, le dice que le pase toda la información, que le pase todos los datos para ir. Y entonces este tipo decide darles todo a la gente de la Fiscalía de Coajimalpa. Esta persona decide darles todo a la gente de la Fiscalía de Coajimalpa, por supuesto creyendo o con la idea
de que dándole la información ya no se iba a involucrar, lo iban a dejar fuera y la iba a librar. Este agente, que se llama Rodolfo Servín Castañeda, este agente lo que hace es acercarse a su mando, y su mando lo manda precisamente con la agente de secuestros. La agente de secuestros lo recibe y habla con el comandante antisecuestros, con Erasmo Castillo de la Rosa, el comandante que, si ustedes recuerdan, al principio les platiqué, estaba en la parte alta con el fiscal y con el jefe de periciales el día del tiroteo. Y le cuenta a Erasmo todos los datos. Le dice a quién secuestraron, cómo la secuestraron, toda la información. Y entonces le dice que les puede ayudar a rescatarla, con tal de que no verse involucrado en este tema. Les digo, venía una elección, iba a ser día de elección el domingo. Y entonces lo que hicieron fue planear todo para armar un operativo de rescate un día antes de la elección. Y todo estaba tan bien planeado, según ellos, que la persona que secuestró, que estaba dándole los datos, les dejó la puerta abierta de la casa. No solamente les dijo en qué casa era, les dejó la puerta abierta para que el día que entraran pudieran llegar sin ningún problema a meterse a rescatar a la señora Coppel. Les dijo cuántos integrantes eran de la banda, les dijo en qué camioneta se habían llevado a la señora, les dijo dónde tenían exactamente a la señora, les hizo incluso un diagrama entre comillas, pero en una hoja les dibujó cómo era la casa. Les dijo: por aquí está la entrada, por aquí está una ventana, por aquí está otra ventana, hay que cruzar por aquí para llegar al interior del domicilio, pasas el patio, subes las escaleras, llegas a un descanso, subes otras escaleras, te encuentras de frente un baño, hay un baño en el que se pueden incluso meter ustedes y desde ahí disparar, desde ahí entras a un cuarto y al fondo está el otro cuarto, donde detrás de esa pared está una cama y ahí está secuestrada, ahí tienen a la señora amarrada. Les dio todos los datos. Les dijo incluso dónde estaban acomodados los muebles en la parte de abajo de la casa, y les dijo en la parte de arriba que había hasta una chimenea pequeñita. Todo a detalle para que no fallara nada del rescate. Los datos se los dieron a la gente de secuestros, los datos se los dieron a la gente del grupo especial y fueron al operativo. La realidad es que toda la información que debían compartir se las dieron entre ellos, pero a quien iba a hacer el operativo, a quien iba a entrar, a los que entraron a hacer el rescate, a ellos no les contaron eso. Y entonces fue cuando empezó la descoordinación total y la intención, las ganas de hacer un show, porque eso era lo que querían hacer, un show para rescatarla, fue lo que llevó todo al traste. Incluso, si se acuerdan que les conté de un video, fue porque el show era tal que llevaron a un camarógrafo del equipo de comunicación social para grabar el operativo. Entre las cosas que pude obtener en aquel entonces estaba un video tomado por uno de los agentes en el que se veía corriendo a alguien de comunicación social con su cámara después del tiroteo sin saber qué hacer. El chavo corría hacia la casa y se escuchaba que alguien le gritaba y regresaba otra vez y alguien le volvió a gritar y él iba con su cámara sin saber qué hacer. Recuerden que les estoy hablando de 2009, una época en la que no había los teléfonos como ahora, que levantas un teléfono y grabas. El pobre chavo traía su cámara en el hombro, corriendo para acá y corriendo para allá. Las cámaras que traían los policías eran cámaras mucho más austeras, las grabaciones eran muy malas, pero el chavo, el pobre camarógrafo de comunicación social, andaba con su cámara corriendo porque tenía la idea el procurador en aquel entonces de grabar el operativo, que quedara todo perfecto para hacer una gran presentación del rescate de una señora secuestrada, de una empresaria que secuestraron y que rescató la Procuraduría de Justicia. Todo el show lo estaban preparando y tenían todo muy bien preparado. Tenían todos los elementos para, según ellos, hacer algo guau. Una empresaria de la familia Coppel, de una familia conocida, secuestrada. Una mujer víctima de la delincuencia. Y una policía judicial que se organizaba para rescatarla. Una procuraduría que armaba todo un operativo para salvarla. Iban a resultar los héroes de un rescate que iba a verse perfecto. Por supuesto, la gente no iba a saber
que el secuestrador, que uno de los secuestradores les había dado los datos, les había contado todo, les había dejado la puerta abierta, les había entregado todo para que se viera guau el operativo. Lo que pretendían presentar ellos era: la policía judicial del Distrito Federal rescató a una empresaria y detuvo a los secuestradores que tanto daño le estaban haciendo a la sociedad. Sin embargo, me cuentan, en aquel entonces agentes que estaban en el operativo me contaron que los mandos de secuestros decidieron no compartir esa información con quienes entraron al operativo. Decidieron no compartir los datos esenciales con quienes llegaron a meterse a la casa a rescatar a la señora. Lo que hicieron fue llegar ese día, y lo que cuentan es que llegaron haciendo todo un escándalo con las patrullas. Recuerden que les conté que el lugar, que la casa de los secuestradores, era una casa allá arriba en Xochimilco donde casi no había carros, donde había calles pequeñitas, donde eran calles en pendiente o para serpentear. ¿Se acuerdan que les conté que era una zona vacía? Imagínense, 3, 4 de la mañana en la parte alta de Xochimilco, todo callado, todo lejano a la zona de transporte, todo lejano a la zona de avenidas. A esa hora, cero ruido, no había ruido, si acaso un perro por allá ladrando, si acaso un gato por ahí maullando, pero nada más. Entonces imagínense, a las 3, 4 de la mañana, que lleguen de pronto camionetas y chiván, patrullas por aquí, más patrullas por allá, camionetas de la policía, y todas estacionándose afuera de la casa del secuestrador. Ya no digas en la esquina, ya no digas a 2 cuadras, afuera de la casa donde tenían a la señora secuestrada. Un tipo que sabía que tenía una mujer secuestrada, un tipo que ya había estado en la cárcel, un tipo que tenía un arma larga, un tipo que sabía que iban a ir por él en cualquier momento, por supuesto que iba a estar pendiente por si llegaba cualquier autoridad. Y a las 3 de la mañana llegaron haciendo su escándalo total los policías sin saber a dónde iban, porque ese fue el problema, que las autoridades de secuestros de aquel entonces no le compartieron los datos a los agentes que llegaron a hacer el operativo y no sabían ni a qué casa se iban a meter. Por eso llegan, se estacionan unos y entonces todos llegan y se estacionan todos alrededor de él, se bajan de las patrullas, azotan las puertas, jalan las puertas de la Ichiban, las vuelven a jalar, las vuelven a azotar, sacan las armas, sacan los chalecos, sacan todo, sin imaginar que todo lo están haciendo afuera de la casa a la que se van a meter. Me contaban los agentes que después de que sacaron, se equiparon, hicieron todo el relajo, ya nada más el jefe de secuestros y el otro tipo llegaron y les dijeron: vénganse, es aquí, y que estaban apenas haciendo la formación cuando el jefe de secuestros llegó y se metió a la casa. Dice, y recuerdan, y ni siquiera metió una llave, ni siquiera aventaron la puerta. Normalmente cuando la autoridad va a un cateo, saca un ariete, le llaman ellos un ram, que es el tubo que ustedes han visto grande en las películas, que es una cosota así grande con agarraderas, le pegan a la puerta, revientan la chapa y entran. En este caso ni eso se necesitó, porque les dejaron la puerta abierta. Todo estaba puestísimo para que hicieran un gran show, un gran operativo de rescate. La puerta estaba abierta, era de madrugada, el secuestrador iba a estar dormido, ellos se iban a meter, lo iban a agarrar dormido y a la señora la iban a salvar. Pero no compartieron la información entre ellos, no se avisaron entre ellos. 3, 4 de la mañana llegan, hacen todo un escándalo y cuando entran el secuestrador estaba despierto. Todo el ruido que hicieron, el secuestrador los escuchó y el secuestrador, en su locura, en su afán de no ser detenido, lo que hizo fue tomar su arma larga y esperar a que subiera. Y así sucedió. Cuando entran los agentes del grupo especial, entran junto con el jefe de secuestros, suben las escaleras y en cuanto suben las escaleras, el tipo empieza a dispararles. Lo que hace el jefe de secuestros es meterse al baño que les conté, que estaba subiendo las escaleras, se refugia en el baño, ahí se refugia otro agente, otros quieren entrar, sus compañeros disparan y es cuando el fuego cruzado, sus compañeros le den por la espalda a los 2 elementos que a los minutos, a la postre, acabaron muertos. Cuando llegan finalmente los policías judiciales al cuarto donde estaba la víctima, después de decenas de balazos, imagínense cómo retumbaron las cosas ahí si no había nada de ruido a esas horas. Imagínense balazos todos de arma larga entre los balazos del secuestrador y los balazos de los policías. Llegaron policías preventivos, llegaron vecinos, llegó todo el mundo. Y cuando ya entran los policías judiciales al cuarto de la señora, encuentran a la señora boca abajo en la cama,
con la cabeza encintada, muerta en la cama. El secuestrador ahí a un lado, tirado, muerto. Y el arma larga ahí. Realmente no les puedo decir qué tanto se alteró la escena del lugar donde la hallaron. Pero sí recuerdo que en aquel momento conseguí 3 fotos de un mismo lugar, y en las 3 fotos el arma del secuestrador estaba diferente. En una ocasión estaba el arma del secuestrador en las manos del secuestrador. En otra ocasión estaba el arma larga en la cama junto a la señora. Y en otra ocasión estaba el arma tirada frente al secuestrador. 3 fotos sobre el arma en distintos puntos. No sé cuál fue la real, no sé si realmente quedó en sus manos, no sé si que realmente quedó tirada en el piso, no sé si realmente quedó tirada en la cama, pero recuerdo mucho que esas 3 fotos eran una muestra de cómo habían cambiado toda esa escena de ese lugar de los hechos. En un principio alguien me argumentó, es que quizá la tenía en las manos y lo que hicieron fue quitársela mientras estaban seguros que estaba muerto y que no podría tomarlas para atacarlos. Eso es totalmente cierto, totalmente viable, pero recuerden, eran 3 fotos. Si se la quitas, la avientas y tal vez quedó en la cama y ahí. O si se la quitan, la recogen y se la llevan. O si se la quitan, la avientas y como estaba en la foto, quedó metros adelante. Pero no, aquí había 3 fotos diferentes. La foto con el muerto y el arma en manos, la foto con el arma tirada por allá y la foto en la cama. Y así como eso, un movedero de cosas. Lo que podía yo sustentar era que habían movido la escena del lugar de los hechos. Lo que podía yo sustentar es que se habían disparado por la espalda. Lo que podía yo sustentar es que tenían información de la casa y que no habían aprovechado y que más bien la habían utilizado para tratar de hacer un show que les falló. Fue lo que estuve publicando. Se me acercó más gente y me empezaron a contar historias que al final ya no pude comprobar. Por ejemplo, se dijo, cosa que nunca tuve un sustento, pero se dijo, y creo yo que también venía mucho esta información ya por la molestia que tenían entre agentes, se dijo que el jefe de secuestros y que el fiscal de secuestros llegaron a robarse el dinero del rescate, de otro rescate que había ahí, porque se acuerdan que les dije que había un baño subiendo las escaleras, y se acuerdan que les dije que a la hora de los balazos el jefe de secuestro se metió al baño. Decían que cuando él se mete al baño, en lo que todos se agarraban a balazos, él entró al baño para agarrar dinero de un rescate y que había escapado con él, cosa que nunca se pudo comprobar, cosa que nunca se pudo sustentar, pero que afirmaban muchos de ellos. Pero les digo, ya tenían ahí un resentimiento entre grupos internos de la policía, porque muchos de ellos decían, si el de secuestro nos hubiera compartido la información, no hubieran matado a Rincón ni a nuestro otro compañero. Si el de secuestros nos hubiera dicho cómo estaba el asunto, no nos hubieran agarrado en la mensa y no nos hubiéramos agarrado a balazos y nuestros compañeros no los hubieran matado las balas de los propios compañeros. Si el de secuestro nos hubiera... Era un broncadero entre los equipos que no sé si realmente el dinero del secuestro que se robó fue real. Nunca tuve forma de comprobarlo y quizá era una total mentira, pero era una forma de quererse joder al comandante de secuestros. También se dijo que el jefe de la banda de secuestradores era cercano al agente de la policía que le dio la información al jefe de secuestros y que realmente le había dado todo para que ellos brillaran e hicieran el gran operativo de rescate y todos quedaran como los grandes rescatadores, cosa totalmente falsa. Les digo, ya traían broncas entre los grupos y se empezó a inventar mucha información. Al final lo que se pudo demostrar es que uno de los miembros de la banda se había arrepentido y había ido a confesar lo que pasó. Les había dado toda la información, les había dado puntos, señales, un mapa, les había dejado la puerta abierta y al final todo falló. Cuando falló este operativo, días después, a los agentes les hicieron un homenaje, los despidieron. Recuerdo mucho fotografías que aquí seguramente se las vamos a mostrar, de Armando Rincón y sus compañeros cargando el féretro de Julio, bajando las escaleras en las instalaciones del Geri, porque cayeron como héroes, porque lo que se dijo fue que murieron baleados por un secuestrador y arriesgando ellos su vida por rescatar a una víctima. Y la realidad es que sí murieron ellos
arriesgando su vida por una víctima. La realidad es que sí murieron como héroes, pero la realidad es que los habían matado sus propios compañeros, y la molestia que tenían entre ellos era que los habían matado porque no les habían dado la información suficiente para rescatar a la mujer. Información que tenían algunas partes de la misma Procuraduría, pero que se habían negado a compartir. Y por eso les digo que surgieron muchas otras versiones. Versiones de robo de dinero, versiones del robo del secuestro, versiones de que eran parte de la banda, muchas informaciones que eran falsas, muchas que buscaban joder al área de secuestros, muchas que buscaban acabar con quien nos les dio los datos, y al final murieron, que al final hicieron que murieran estos dos agentes. La gente, después de que publiqué en aquel entonces esto, lo que pude sustentar, les digo, que tenían los datos, que tenían la información, que un secuestrador les había contado todo, que les habían dejado abierta la puerta. Después de que lo di a conocer, en aquel entonces, la Procuraduría decidió meter a la cárcel, primero, correr al jefe de la Policía Judicial. En aquel entonces Jesús Jiménez Granados fue separado del cargo, se quedó un rato la Policía Judicial sin cargo, sin director. Quitaron al fiscal de secuestros, a Juan Maya, al que les conté yo que estaba allá arriba en la ventana, y detuvieron y encarcelaron al jefe antisecuestros de aquel entonces, a Erasmo Castillo de la Rosa, y encarcelaron también al agente Servín, al que había obtenido la información y les había dado los datos primero que nadie para que rescataran a... Recuerdo que Rodolfo Servín, este agente, y Erasmo Castillo los arrestaron, los encarcelaron y los estaban acusando precisamente por este fallido operativo. Pero les digo, ya había pasado más de mes y medio, más de 2 meses del operativo, y todo había quedado estancado. Fue hasta que retomé el caso, fue hasta que empecé a sacar la información, que se activaron las cosas y tuvieron que actuar, tuvieron que aceptar y tuvieron que tomar decisiones y hacer cambios. El primero, les digo, fue el jefe de la Policía Judicial. El segundo, el fiscal antisecuestros. Ellos se quedaron fuera de la institución. Los dos quedaron fuera de la Procuraduría. Miguel Ángel Mancera quitó a uno, luego quitó al otro, y luego encarceló a los dos policías, al comandante de secuestros y al agente Servín. Los dos alegaron, los dos apelaron, los dos se defendieron, y también detuvieron otros 2 agentes. Los 2 segundos quedaron rápidamente en libertad. Servín y Erasmo Castillo fueron a dar a la cárcel, tuvieron audiencia, estuvieron algunos días en prisión, y tiempo después, por fortuna, quedaron bajo proceso, pero les dieron chance de estar en libertad bajo. Y digo por fortuna para ellos, por supuesto. Recuerdo mucho que en aquel momento me empezó a buscar más gente para darme más datos, me empezó a buscar más gente para contarme historias de que según una persona que estaba en la cárcel les había dado toda la información a la gente del área de secuestros, que según un reo les había contado todo. Les digo, como vieron que lo que publiqué, lo que di a conocer, lo que estaba informando, estaba reventando y estaba provocando que corrieran gente, que encarcelaran gente, me empezó a llover mucha información, lamentablemente mucha falsa. ¿Por qué? Porque como vieron que estaba haciendo ruido, dijeron, si él publica esto, van a hacer esto, y si él publica esto, van a hacer el otro. Entonces recuerdo que tuve que hacer mucha revisión, mucho análisis, muchas cosas, checarlas, para que no resultara ser utilizado por quienes querían joderse a otros elementos. Antes de que encarcelaran a Erasmo Castillo de la Rosa, durante una semana, él se puso a investigar y a buscar al resto de los secuestradores, y dio con ellos. Recuerdo que detuvieron a 5 o 6 sujetos, detuvieron a una mujer, detuvieron a un expresidiario, detuvieron a toda la banda, y descubrieron que no era el primer secuestro que se aventaban, descubrieron que ya eran varios, descubrieron que un reo que estaba creo que en Santa Marta les pasaba información. Es decir, el comandante de secuestros hizo su chamba y detuvo a la banda, que por cierto hoy están todos en la cárcel y hoy están todos sentenciados. Pero la revelación que hicimos hizo que, a pesar de su trabajo, a pesar de lo que había hecho, la autoridad encontrara que él
tenía responsabilidad en lo que había pasado. Recuerdo mucho que en aquel entonces me platicaron, y eso no lo pude comprobar porque no tenía forma de sustentarlo, aunque la persona que me lo dijo es de toda mi confianza y creo que era verdad, pero como yo no tenía una forma de comprobarlo, no lo publiqué. Pero recuerdo que me dijeron en aquel entonces que en una de las reuniones que tuvieron en la Procuraduría los altos mandos, entre ellos el jefe de servicios periciales, el fiscal que todavía estaba antisecuestros, el jefe de la policía judicial que todavía estaba y el subprocurador, hubo quien en específico, el subprocurador de ese entonces, le dijo al director de servicios periciales que lo ayudara a cambiar el peritaje, que cómo le echaba la mano para que no saliera que se habían matado entre ellos, que le echara la mano para que quedara no concluyente, que incluso le dijo, ¿qué quieres? ¿Que yo diga que los mató el secuestrador? Y que su procurador le dijo, no, tampoco es para tanto, si se pudiera te lo pediría, pero como yo creo que eso no se puede, nada más ahí que el peritaje diga que no se puede concluir cómo fue. Me contaron que el jefe de periciales le dijo, oye, pero es que eso no se puede, o sea, es concluyente que les dispararon por la espalda y es concluyente que las armas que les dispararon son de las armas de nuestro equipo. Incluso uno de los cascos del de Julio, que trae un tiro y que es el balazo que le da en la cabeza, la marca de la bala que le entró, el casco perforado y la bala que le entró, se recuperó parte de esa y se coincide con las armas de nosotros. Y que su procurador le dijo, por eso, no te estoy diciendo que digas que lo mataron los secuestradores, simplemente di que no es concluyente para que podamos zafarnos. Por supuesto me dicen que el jefe de servicios periciales, Anselmo Apodaca, le dijo al entonces su procurador, estás mal, yo no puedo prestarme a eso, no lo voy a hacer, y si me ordena algo más el procurador, yo veré cómo le digo que eso no, porque eso no es así. Por supuesto el procurador, que era Miguel Ángel Mancera, no ordenó esta situación y al final se tuvo que aceptar que lo que publiqué era lo que realmente había pasado. Los agentes que entraron a rescatar a la señora Ceballos Coppel se agarraron a balazos con el secuestrador, pero murieron por las balas de sus propios compañeros. Fuego amigo le llamaron en aquel entonces. Después de todo esto, Erasmo Castillo de la Rosa quedó en libertad, el agente Servín quedó en libertad y los dos regresaron a trabajar a la Procuraduría. Por supuesto, no los volvieron a instalar en las áreas en las que estaban. Erasmo Castillo, después de ser el comandante antisecuestros, lo mandaron a cuidar marchas, lo mandaban a cuidar puertas y al final él acabó retirándose. Por supuesto, después de que estuvo en la cárcel y salió y medio se reinstaló, se fue de policía a Tabasco. Servín creo que quedó fuera de la institución. Armando Rincón, hermano de Julio, el agente muerto, siguió en la fiscalía, creo que tiene algún cargo por ahí. El subprocurador que intentó inventar el secuestro se fue a trabajar, creo que está trabajando en la Cámara de Diputados como asesor jurídico. El jefe de servicios periciales lo nombraron jefe de servicios periciales en la Fiscalía General de la República y actualmente tiene una consultoría. Juan Maya y Jesús Jiménez Granados, es decir, el fiscal antisecuestros y el jefe de la Policía Judicial, quedaron fuera de las instituciones. Y todo porque al final lo que quisieron hacer como un show electoral, porque no lo puedo llamar de otra forma, porque ellos querían salir a dar una gran noticia un día antes de las elecciones, todo falló, todo se les fue de las manos y todo acabó resultando muy mal. La señora Yolanda Ceballos Coppel acabó muerta. La familia Coppel estaba dispuesta a pagar en aquel entonces el secuestro para que la liberaran y le dijeron, no se preocupe, se la vamos a regresar. Su esposo se quedó esperándola en su casa. Su familia quedó destrozada esperando que la señora regresara y nunca regresó. El jefe de la banda que ya había estado preso acabó muerto. Todos los secuestradores tienen sentencias de más de 100 años de prisión. Y lo último que supe de aquella casa es que la habían tenido abandonada durante años y después alguien la reparó y creo que la estaban ya rentando de nueva cuenta. La realidad es que todo falló ese día, todo lo que pudo ser un gran operativo, porque ¿cuántos casos conocen ustedes en que un miembro de la banda se eche para atrás y confiese todo? Y sobre todo a ese nivel, todos los datos, los nombres, los apodos, las direcciones, el lugar donde estaba, donde se encontraba la víctima,
cómo entrar, un diagrama de la casa, los datos de las armas del secuestrador, la puerta abierta, no había más que llegar sin hacer ruido, no despertar al jefe de la banda, agarrarlo dormido y salir como ellos querían, triunfadores con la señora Coppel. Pero todo falló. Todo el escandalero que hicieron despertó a ese tipo y en medio de la madrugada tomó su arma y les disparó. Ellos en su desesperación dispararon y mataron a sus compañeros. Hasta hoy, este tipo de operativos no se ha repetido. En aquel entonces y tiempo después, ese fallido operativo fue ejemplo para otros equipos de investigadores de cómo no actuar a pesar de tener tanta información que permitiera hacer algo muy sencillo, porque de tan sencillo que parecía, acabó siendo una tragedia. Ese operativo, esas notas que yo saqué, esa información, permitieron tiempo después que la autoridad ejemplificara qué no se hace en ese tipo de casos. Por fortuna, todos los involucrados en ese caso acabaron en la cárcel. Los agentes que fallaron acabaron un tiempo en la cárcel, pagaron lo que tenían que pagar. Tristemente la señora Ceballos Coppel perdió la vida en esa ocasión, pero es un caso que no se quedó sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con mi podcast Sin Ley. Espero que les haya gustado. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas donde escuchen podcast. Por supuesto, también en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Yo soy C4 Jiménez y esto fue Sin Ley.